este es tu canal Ciencias e Ingeniería HN. En esta oportunidad veremos fuerzas definidas en términos de su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción. Iniciaremos con el concepto de fuerza definida en términos de su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción. En muchas aplicaciones, la dirección de una fuerza definida por las coordenadas m y n localizadas sobre su línea de acción. Consideremos el vector mn que une a m y n y que tiene el mismo sentido que la fuerza. Si se representan sus componentes escalares d de x, d de y y d de z respectivamente, lo podemos obtener de la siguiente manera. El vector unitario a lo largo de la línea de acción de f lo podemos obtener de la siguiente manera, dividiendo el vector mn sobre la magnitud de mn, donde la magnitud se puede apreciar que es la distancia que hay desde el punto m hasta el punto n, y el vector mn. De esta forma podemos decir que la fuerza es igual a la fuerza por el vector unitario, y podemos representar la fuerza de esta forma, donde F entre D por el vector de M a N. Como ya conocemos la fuerza en el eje coordenado, en el eje coordenado X, Y, Z, podemos determinar las componentes Fx, Fy y Fz, la cual Fx va a estar dada la fuerza por ddx entre D. Fy va a estar dada la fuerza de dy entre D, y la fuerza Fz va a estar F por ddz entre Z, donde las distancias o las componentes ddx, ddy y ddz se calculan de la siguiente manera, teniendo los dos puntos. ddx es igual a x2 menos x1. En este caso x2 es el punto, pertenece al punto n, y x1 pertenece al punto m. Los puntos 2 van a pertenecer al punto n y los puntos 1 van a pertenecer al punto m. D de y pues, va a ser igual a y2 menos y1, y d de z va a ser igual a z2 menos z1. Ya que tenemos las componentes, podemos calcular la distancia que hay desde el punto m hasta el punto n, que va a ser igual al cuadrado de las componentes, a la suma del cuadrado de las componentes. Una vez teniendo las componentes, necesitamos conocer los cosenos direccionales o los ángulos que hay entre la fuerza y cada uno de los ejes. Entonces los podemos calcular de esta forma. Coseno de teta x es igual a d de x entre d. Coseno de teta y es igual a d de y entre d. Y coseno de teta z es igual a d de z sobre d. Ya que tenemos estos conceptos que son para una sola fuerza en el espacio, vamos a realizar un ejercicio. Pero antes miraremos un concepto nuevo, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos solo una fuerza, sino que tuviéramos 2, 3, 4 fuerzas en el espacio? Entonces miraremos el concepto de adición de fuerzas concurrentes en el espacio, lo cual nos dice que la resultante, porque cuando tenemos varias fuerzas en el espacio nos van a pedir una resultante, entonces nos dice que la resultante va a ser la sumatoria de las fuerzas, que esto lo podemos representar como R de X en Y, R de Y en J y R de Z en K, donde esto es igual a la sumatoria de la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z, que esto es lo mismo que tengamos la sumatoria por aparte de la fuerza en X, la sumatoria por aparte de la fuerza en Y y la sumatoria por aparte de la fuerza en Z. Esto podemos obtener nuestras componentes Rx, que es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, Ry, que es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y, y Rz, que es igual a la sumatoria de las fuerzas en Z. Obteniendo Rx, Ry y Rz, podemos obtener la magnitud R, o la resultante de la fuerza, que es igual a R, que es igual, la resultante va a ser igual a Rx al cuadrado, Ry al cuadrado, más Rz al cuadrado. Conociendo la resultante y las resultantes en X, la resultante en Y y la resultante en Z, podemos conocer también el ángulo que hay entre la resultante
y los diferentes ejes, el ángulo que hay entre la resultante y el eje X de esta fórmula, el ángulo que hay entre la resultante y el eje Y de esta fórmula y el ángulo que hay entre la resultante y el eje Z de esta forma. Ya teniendo esto, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es en este alambre, 2500. Determine las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno. Y los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de la fuerza. Como podemos observar en esta figura, nosotros tenemos el punto A y el punto B y nos dan la tensión que hay en este punto. Nosotros realizaremos un diagrama de lo que necesitamos encontrar. Si se fijan, aquí solo nos dan las coordenadas, las distancias que hay a los diferentes puntos, tanto desde en el eje X, en el eje Z y en el eje Y. Entonces, haciendo el diagrama, haciendo el diagrama, tenemos que la fuerza, el vector unitario y yo en este caso especial voy a considerar el origen aquí. Entonces trazo mi sistema coordenado de X, Y y Z. A partir de este origen voy a calcular el punto A y voy a calcular el punto B. Entonces, para el punto A, ¿qué necesito saber? Cuánto está desplazado en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, el punto A está desplazado en el eje X, 40. ¿Por qué? Porque estamos en el eje X positivo. En el punto Y está desplazado, no, porque no hay ninguna altura, entonces 0. Y en el punto Z está desplazado 30, pero no es positivo. ¿Por qué? Porque estamos en el eje Z negativo, entonces está desplazado menos 30 en el eje Z negativo. El punto B, el eje X está desplazado, no, no está desplazado. En el eje Y está desplazado, sí, está desplazado 80 metros. Y en el eje Z está desplazado, no, no está desplazado. Entonces tenemos 0. Ya que tenemos esto, procederemos a calcular la fuerza, que nos dice que es igual a F por el vector unitario. Procederemos a calcular la distancia y cada una de las componentes. Primero iniciaremos con las componentes para luego calcular la distancia. Entonces la componente en X tenemos que es X2 menos X1. Yo ya los tengo acá enumerados. ¿Cuál es X1 y cuál es X2? Entonces X2 es 0, X1 menos es 40. O sea, la fórmula X2 menos X1, 0 menos 40 es igual a menos 40 de X. D de Y es igual a Y2 menos Y1. Y2 es 80 y Y1 es 0, o sea, 80 menos 0, 80. D de Z es Z2 menos Z1 y esto es igual a 0 menos Z1 menos 30, o sea, y por la ley de los signos, menos por menos es igual a más. Obteniendo las componentes de dx, de dy y de dz, ya podemos calcular nuestra distancia, la cual es igual al cuadrado de cada una de las componentes y que lo obtenemos de esta forma y que nos da un valor numérico de 94.3398. Obteniendo la distancia y las componentes de dy y de dx y el problema nos da la magnitud de la fuerza, podemos encontrar la fuerza de esta forma y una vez encontrada la fuerza podemos encontrar las magnitudes. Entonces encontramos la fuerza que está dada por esta forma, que es 2500 la magnitud entre la distancia que hay desde A hasta B por el vector de AB. Y esto es igual, ya resolviéndolo, nos queda que la fuerza es igual a menos 1059.99 en I más 2119.9960 en J más 794.9985 en K Newton, donde I, JK representa X, Y y Z. Entonces las componentes en X es igual a menos 1059.99 y la componente en Y es igual a 2119.99 Newton. Y la componente en Z 794.99. Ya que encontramos nuestras tres componentes del inciso A, procederemos a encontrar los ángulos θx, θy y θz del inciso B.
Para encontrar nuestros ángulos usaremos esta fórmula. Coseno de teta x es igual a d de x sobre d. Y aplicando el coseno inverso obtenemos que coseno inverso de menos 40 sobre 94 me da un valor de 115.8 grados, o sea el coseno de teta x. Coseno de teta y despejando para teta y obtengo un valor numérico de 32 grados. Y coseno de teta z despejando para teta z obtengo un valor numérico de 71.46. Hasta aquí ya resolvimos el ejercicio, tanto el inciso A como el inciso B. No olvides suscribirte y darle like. En el próximo video realizaremos otra serie de ejercicios.